por tu presencia, tantos hermanos, tantas familias representadas en esta mañana, Padre. Te ruego que bendigas a tu pueblo, Dios, aún más, Señor, de la bendición que viene, cada uno pueda ser en este día renovado. Por siempre a ti sea la gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano. Puede tomar asiento. Paz del Señor. ¿Cómo está? Bendecido. Amén. Bueno, qué bueno estar en la casa del Señor. Poder bendecirle, adorarle, exaltarle. Es un buen tiempo cuando venimos a la casa del Señor, a renovarse el espíritu y que comience una nueva batalla cada semana. Amén. Hoy vamos a hablar de la batalla, se hace fuerte la batalla, cada día. Después, al finalizar, Andrés nos va a cantar el coro que cantó hace un momento. Declaro a Cristo. Lo vamos a cantar todos juntos, en el ámbito espiritual. Amén. Bueno, ayer tuvimos un casamiento muy lindo. Me fui muy contento porque qué lindo cuando las familias buscan la bendición del Señor. Es tan importante en este tiempo, hermano, y la verdad que me da mucho placer cuando pasa eso en la casa del Señor, buscando la bendición del Señor, y antes que la fiesta, la bendición, ¿no? Cuando nos casamos con Liliana, nos casamos al mediodía, allí en Casero, a las 11 de la mañana, compartimos algo con la familia cercana. Ese mismo día nos casamos en la iglesia, 8 de la noche, 8:30, 9 menos cuarto, ya terminó la ceremonia. Sacamos fotos ahí en Parque Saavedra y a las 12 de la noche estábamos tomando un micro para Miramar. Qué fiesta ni fiesta. Porque por ahí algunos piensan la fiesta y después se viven peleando todo el año. Acá hemos tenido gente que ha hecho fiesta y a los 3 años se divorciaron. Algunos que se arrodillaron acá pidiéndole casamiento a la chica y a los 3 meses se separaron. No es la cuestión lo que mostramos, sino lo que vivimos y lo que tenemos delante del Señor como compromiso. Así que me fui muy contento, hermano. Éramos creo que 8. Es lo que nos interesa, nos dijo Cristian y Angélica, ¿no? Así que, bueno, no significa que usted no haga la fiesta, discúlpeme, pero el viejo siempre me nace, ¿vio? Daniel capítulo 10, pasaje 1, vamos a leerlo en el nombre del Señor. La batalla se hace fuerte. Ah, dice el libro, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, ¿sabe quién son los persas? Los iraníes que ahora están peleando con Estados Unidos. Son bravos, ¿eh? Mileniales, y eran un poder en el mundo, los persas. Dice, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, estaba cautivo, y la palabra era verdadera. ¿Cuántos dicen amén que la palabra es verdadera? Y el conflicto, ¿cómo era? Grande. No es la tarjeta de crédito un conflicto, ¿eh? Eso no es saber manejar la plata. Conflicto, vamos a hablar de la área espiritual ahora, conflicto, dice, era grande, pero él comprendió, ¿qué cosa? La palabra. ¿Y tuvo qué cosa? Inteligencia en la visión. En el nombre de Jesús, que Dios derribe toda fortaleza, todo prejuicio y toda costumbre que se trae del mundo y comience a pararse en la palabra. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra nunca va a pasar. Parados en la palabra del Señor. Tuvo inteligencia este hombre. En aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento hasta que se cumpliese las 3 semanas. 21 días, ¿no? Y el día 24, 3 días después del primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Hasta ahí nomás, hermanos. Señor, queremos en esta mañana
entronar tu nombre, declarar tu señorío en tu casa y agradecerte por cada decisión en el ámbito espiritual que hacen las familias, los hogares. Te entronamos en esta mañana, Señor, y declaramos siempre que tú eres el Señor de la Iglesia. Por siempre a ti sea la gloria. Amén. A modo de introducción, las batallas se ganan en el reino espiritual. Dios muestra la verdadera liberación. Allí en el tercer año del rey Persia se establece el contexto histórico y temporal del mensaje. Alrededor del 536 a.C., cuando los judíos exiliados ya podían regresar a Jerusalén para reconstruirlo, la palabra era verdadera y se desató un gran conflicto. Estas frases se describe una revelación profética que se cumplirá en el futuro, pero que está siendo combatido por fuerzas espirituales. La palabra griega traducida como conflicto también puede significar guerra, naturalmente conflicto espiritual y terrenal. La batalla no es humana, sino también entre ángeles y demonios. Intervención celestial, la visión explica que la respuesta a la oración de Daniel, puede poner su nombre, fue retrasada por el príncipe de Persia, un ángel caído, que luchaba contra el ángel de Dios. Este conflicto fue detenido con intervención del arcángel Miguel. Créanlo o no, hay dos mundos espirituales. El mundo espiritual correcto, el cual usted y yo lo practicamos, lo entendemos y lo vivimos, y por eso estamos en la casa del Señor. Y cada vez que oramos al Señor, Dios desata bendición sobre su pueblo. Cada vez que viene angustiado, afligido, Dios ministra porque toca el alma de la persona, el espíritu de la persona, y lo vuelve a renovar. ¿Y cuál Elías? Levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Hay un mundo espiritual incorrecto que hablamos el día jueves, que entretiene a los cristianos. Satanás sabe que el ser humano es almático. Al ser almático, más que espiritual, porque el hecho de que esté en la iglesia no significa que sea espiritual, y le pido perdón si le ofendo, pero la realidad es que mucha gente asiste a la iglesia almáticamente. Me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento mal. Y te deja de congregar como 2, 3 años, 3 meses, 4 meses, porque se siente mal. Y ayer hablé a una joven de la congregación de Villarrosa que no está asistiendo y dice, bueno, estoy perdiendo fuerza. Claro, lejos de Dios va a perder fuerza. Tenés que venir a la casa del Señor. Pero claro, ¿qué es lo que ataca a Satanás? Lo almático. ¿Qué va a utilizar? La economía, conflictos matrimoniales, conflictos familiares, que los hay, conflictos dentro del ministerio, si alguien trabaja en la obra del Señor, siempre, siempre va a atacar la parte almática, ¿no? La parte de las emociones. Por eso muchos dicen, estoy bajón. No sé qué significa eso, estoy bajón. Perdóneme, hermano. El bajón, no sé qué significa bajón. Yo pienso como constructor el camión que tira los ladrillos o la arena, está bajando los materiales. Pero cuando me dice bajón, no sé eso de si puede uno caer para abajo, lo que tendría que decir es me descuidé espiritualmente. Y estoy viviendo almáticamente un estado de enojo. Almáticamente estoy en una crisis donde mi mente no para de luchar. Y ahí es donde empezamos a hablar en esta mañana referente a la batalla espiritual. Porque no es otra cosa más que batalla espiritual, que viene sobre tu vida, sobre tu descendencia. Por eso me encantó este coro que acabamos de cantar, que declaramos para nuestra familia que Cristo es el centro. Lo declaramos en el nombre del Señor. Y esto es una batalla que hay que pelearla no hoy, sino todos los días. Todos los días hay que batallar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me dicen amén? Lo primero que quiero mencionar en esta mañana, la revelación ha sido dado a la iglesia. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos,
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay una revelación de Dios hacia la iglesia. Hay una revelación de Dios para con los hijos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Dónde se revela el Señor? A través de la palabra. El gran problema de la iglesia de este tiempo es que no conoce palabra, no lee la Biblia. Lo único que hace es escuchar YouTube. Y no profundiza en la palabra del Señor, tiene que leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Cuánto me dicen amén? No solamente en un instituto bíblico, sino en su casa. Cada mañana usted tiene que tomar proverbio con mate. Tienes que leer las Escrituras porque ella te da sabiduría, es lo que dice la palabra del Señor, y te orienta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La Biblia es la que revela al pueblo de Dios la palabra del Señor. Daniel está en una crisis porque él, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 y capítulo 12, es una etapa para que usted lo pueda meditar, porque ahí va a venir palabra profética y cumplimiento en el tiempo próximo y en los últimos tiempos en el cual nosotros pertenecemos. Daniel, cuando lee la ley, las escrituras, las palabras proféticas, encuentra que Jeremías, el profeta, había dicho que de acá a 70 años, que va a estar cautiverio el pueblo del Señor, va a ser liberado. Cuando Daniel lee esta palabra, dice la Biblia, entró en oración y ayuno. Capítulo 9. Confiesa los pecados del pueblo como que él hubiese pecado, clama al Señor y automáticamente le viene revelación a Daniel por haber meditado la palabra. ¿Y qué le dice a Dios? Cumple tu palabra. Los hijos de Dios no están peleando por sí mismos, sino que tienen que luchar en el ámbito espiritual por la palabra. La palabra que Dios ha dado. La palabra que Dios ha entregado sobre tu vida, sobre tu familia, Dios la cumple. Pero hay que pelearla, hay que batallarla, cual Daniel. Él entró en oración y ayuno, dice, me aparté 21 días, no gusté de nada, sino que oré, ayuné, y ahí vino la revelación de Dios sobre la vida de Daniel, las respuestas de Dios. ¿Quiere respuesta? No la tiene el tarot, no la tiene el horóscopo chino, no la tiene ningún mago en esta tierra, la tenés en tu casa. La tenés en tu celular, es la palabra de Dios. Crean la palabra del Señor. Entonces, mi estimado, hay una revelación de Dios para con los hijos del Señor. Dice la Biblia que esto es lo verdadero y que tenemos que mantenernos en esta palabra revelada porque Cristo es el Logos. La palabra Logo es palabra. Él es el Verbo. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice que Jesucristo es el verbo, la palabra, se hizo carne. Y cuando Cristo caminó sobre esta tierra, estaba caminando la palabra de Dios. Y todo aquel que le cree a Cristo tiene vida. Y el que medita la palabra, medita a Cristo. Y cuando el pueblo lo buscó por el pez y por la comida, Jesús le dijo, coman mi carne. No lo entendieron los judíos. Usted lo entiende. Comer la carne de Cristo es meditar la palabra del Señor, absorber la palabra del Señor. El profeta Ezequiel le dice al Señor, come. Y él comió la palabra del Señor. Simbólicamente, coma palabra del Señor. Y párese en la palabra del Señor. Porque Daniel está parado en la palabra. Por eso entró el conflicto. Porque le estaba reclamando legalmente a Dios, cumple tu palabra. Podrá decirle lo mismo al Señor en esta mañana, cumple tu palabra, Señor. Entre y apártese en buscar al Señor. Juan, capítulo 5, pasaje 39, dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Mediten la palabra. Es muy fácil darnos cuenta a un creyente que no ora y no lee la Biblia. Es carnal, es emocional, no tiene temperamento ni templanza, porque no hay vida espiritual, lo que hay conocimiento intelectual, pero no ha profundizado la palabra. No significa que si se leyó la Biblia de tapa a tapa, usted sea espiritual. Sino que dice la palabra que hablan de mí. Y cuando usted tiene la persona de Cristo, tiene que ir comenzando a decir, ¿esto haría Cristo? ¿Traería división? ¿Traería contienda? ¿Reaccionaría de esa manera?
Entonces, cuando uno se confronta a la palabra, te redarguye alguien que está dentro tuyo que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de pecado. Él hablará de lo mío, traerá de arriba y se lo va a revelar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo palabra de Dios en nuestro corazón. Medite la Biblia, las Escrituras. Bueno, ¿qué pasa con la Biblia? Fue escrita en un trayecto de 1500 años. Interesante, ¿no? Porque 1500 años, escrito por 45 escritores diferentes. Granjeros, profetas, pescadores, gente rústica que escribió la palabra de Dios en el transcurso de 1500 años y no tiene contradicción. Es la palabra de Dios dictada en Génesis hasta el libro de Apocalipsis y cada palabra se cumple. Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y toda la Escritura, acuérdese de la palabra consumado, se cumple en la persona de Jesucristo. Quiere decir que el pueblo de Dios camina sobre algo ya dictaminado, hecho, legalmente aprobado por Dios, sellado por la cruz de Jesucristo, y la iglesia lo único que tiene que hacer es tomar la palabra y creerle a Dios. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel creyó en la palabra, por eso entró a clamar al Señor. Así que si tiene algún conflicto, comience a pararse en la palabra. La batalla no se gana con peleas entre familias. La batalla se pelea en el ámbito espiritual. ¿Y cómo lo hace? Te maldigo en el nombre de Jesús. Que se te quede la lengua pegada al paladar. Que se le rompa la pierna. Haz algo, Señor, por favor, que quede enmudecido. No, saber qué dice la Biblia, que tienes que bendecirlo. Ahí no, en esa no entro yo. ¿Cómo que voy a bendecir a este desgraciado? Ahí está la diferencia. Porque dice Jesús, para que glorifiquen a vuestro Padre por vuestras buenas. Ahí ya notamos la diferencia entre el carnal y el espiritual. Que todo lo puede, porque la Biblia dice claramente que el amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo, ya sale, hermano, vamos, todo lo difícil de soportar. Bueno, sigamos, hermano. Así que estamos parados en la palabra del Señor. Cuando la iglesia se pone a orar, se mueven los cielos. Es interesante esto, hermano. Cuando la iglesia se pone a orar, y antes teníamos ayuno de 21 días en la iglesia. Para aquellos que son viejitos saben que lo hacíamos. Le viene bien a los veganos, sin ofender a nadie, porque se abstiene de todo. Alguien me dijo, pero esto es una dieta. Pero al cuarto día de abstenencia de carne, por favor que deje el ayuno. La musarela, la adicción a la musarela, los piseros, pancho. Cuando usted entra en los ayunos de depuración y que entra el ayuno de Daniel, te quiero ver, lo hicimos pero por años en la iglesia, y hoy los resultados no son porque vos bailé bien la tarantela, es porque hubo batalla espiritual. Y se ganó en las madrugadas y en los momentos difíciles se ganó las batallas más grandes. Y creímos a la palabra del Señor y caminamos sobre la palabra del Señor. Así que cuando la iglesia ora, ¿no? Hay un movimiento espiritual. Qué feliz se debe poner con el Señor cuando empezamos a orar como iglesia. Los cielos se empiezan a mover porque estamos tomando autoridad en la palabra. Y al tomar autoridad en la palabra, los cielos se mueven porque no es que dice, lo siento, no sé si te voy a ayudar. No. Dice, están soltando la palabra a este hijo y viene sobre la palabra. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Por eso el ángel tiene que responder. Por eso hay lío en el orden espiritual. Porque el hombre y la mujer que dice, Señor, tu palabra dice, en tu palabra creo. Entonces los ángeles ya automáticamente se mueven. Es un detector. Y sale a la batalla. Y ahí, claro, están los demonios que vos tenés. Arriba de la cabeza. No están dentro tuyo. Porque quiero hablarle de eso. Hay mundo espiritual, pero Satanás utiliza tus emociones. Porque sabe que eres débil. Y que eres alborotador o alborotadora. Y como consecuencia va a atajar tus emociones. Y ahí Satanás se divierte.
hay un círculo de batalla, depresión, angustia, amargura, pleitos. Ahí está moviéndose Satanás, el mundo espiritual. Pero si hay una hija, un hijo de Dios en esta mañana que me está entendiendo en el nombre de Jesús, por favor, suelta la palabra, se mueve en el reino de los cielos y los demonios comienzan a huir. Es lo que acabamos de cantar. Decretamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que el Señor le dijo a este buen hombre, este buen muchacho, que no temiera, ¿no? Pero vamos entonces a lo segundo. El cumplimiento de las promesas y la revelación trae conflicto en el reino de los cielos. Hay conflicto. Y se armó la discusión, dijo, llámame, por culpa de una pollera, no me van a tocar. Se armó el lío acá. Mateo 11:12 dice, desde el tiempo de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos avanza con poder. Esto es otra versión. Han intentado apoderarse de él por la fuerza. Antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaban de lo que iba a suceder, pero cuando vino Juan, armó un desastre. Cuando Juan suelta la palabra, soy la voz del desierto, empezó a haber crisis en los cielos. Porque Juan vino a decir, yo vengo a cumplir la palabra profética. Soy el que abre el camino al que viene tras mío. Así que comenzó a haber problemas en el reino de los cielos y batallas fuertes había porque se querían oponer a que Cristo naciera. De hecho, lo querían matar. Usted conoce la Biblia. Herodes mandó a matar a todos los chicos. Usted conoce la historia. Lo perseguían para matarlo a Jesús porque no quería que se cumpliera la palabra. Usted conoce Lucas capítulo 4, que Satanás quiso desvirtuar la obra de Cristo diciendo, si eres hijo del hombre, si eres hijo de Dios, decirle a esa piedra que se convierta en pan. Y Cristo lo podía hacer, pero en su deidad como Dios, pero él tenía que vencerlo a Satanás en la carne, como hombre, el segundo Adán. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora lo traigo a la iglesia. ¿Por qué hay conflicto a veces en la familia cuando hay crisis económica? Cuando falta la plata. Ahí se arma. Ore, pastor, porque estoy con problema en casa. ¿Qué te pasa? Está faltando la plata y me tienen de acá para allá, me echan, me corren, me dicen de todo. ¿Cuándo vas a traer la plata? Y entro a la puerta de la casa, ¿cuánto trajiste? Y ahí se arma el problema, pastor. Yo no sé qué no pasa acaso en eso. Tomo un poquito de agua. Es bíblico. La raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Por eso están habiendo guerra. Por eso hay corrupción en la nación. Por eso hay crisis en la política. Porque hay una raíz que es plata igual a poder. Que es lo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice Jesús? Escrito. Escrito. Dígalo, escrito. Créale que Dios le va a proveer. Medio de crisis, mire que hemos pasado todos los gobiernos nosotros, de todos los colores. Y edificamos, y levantamos obra, y mandamos misioneros. Si era por nuestra economía, pero todavía estamos en el rancho de la Cambicha. Pero le hemos creído a Dios, porque estamos parados en la palabra. Créale al Señor. Yo sé que no le entusiasma, gime el cocodrilo en esta mañana, pero no importa. El apóstol Pablo habló de la guerra espiritual en las esferas espirituales. Él lo habló en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No es el conflicto con el capataz, con el encargado, con el coordinador, con el líder, no, es una batalla espiritual sobre tu vida. Porque Satanás sabe que si te afecta, dice que el hermano ofendido es peor que cerrojo de alcalza. Las fortalezas que se levantan en la familia, en el pueblo de Dios por la ofensa, entonces ahí es cuando Satanás trabaja sobre las emociones y produce divisiones. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, vosotros sois carnales.
fuerte el apóstol Pablo, le habla, menos mal que no nos pasa a nosotros, pero él le dice al apóstol Pablo, ustedes son carnales porque entre ustedes hay divisiones. Vio que hay grupitos. No, yo tengo una amiga en grupo de WhatsApp. Sacala a esta otra porque no la aguanto. Siempre manda. ¡Pará un poquito! 3.750 cristianos murieron 2023 al 2024 en Nigeria. Mataron hace poco otra cantidad de cristianos. Y dijo el presidente de las iglesias de Nigeria, vamos a ir al norte de Nigeria y vamos a levantar 200 iglesias. No sea chico. Y eso que le mataron sus hermanos. ¿Se imagina usted cuando a mí me viene usted con la carita? Y usted me dice, estoy enojado, pastor. Quiero que ore por mí porque no aguanto más. Y yo la miro a usted y digo, Padre, dame paciencia en el nombre de Jesús. Se mueren nuestros hermanos, derraman su sangre y me viene a decir que está embarazada. Ay, Padre, en el nombre de Jesús. Madure y entre en el área espiritual. Suba un escalón a su vida y rompa la maldición generacional. En el nombre de Jesús, los espíritus asignados a su familia están sobre su vida y usted tiene que batallar en el reino espiritual para que se muera ese espíritu que trabajó sobre padres, sobre abuelos, sobre bisabuelos, sobre las generaciones, porque usted en Cristo es bendito. Rompa en el nombre de Jesús. Así que, mi estimado hermano, es una batalla espiritual. Así que quiero decirle que tus batallas de lágrimas están delante de Dios. Anímate, hija mía, hijo mío, anímate. Levanta cabeza en el nombre de Jesús. No es la persona. No es eso que ves ahí, ese montón de carne. No. Detrás de eso hay un mundo espiritual. Batalla. Pero me cuesta lágrima. Tus lágrimas son vistas y retenidas en la redoma del Señor. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos los que tenían arpa, y escuche esta palabra, y copas de oro, dice la Biblia, llena de incienso, que son las... ¿Podés darle gracias a Dios en este día? Papá, mamá, ¿podés darle gracias a Dios? Que lloraste, la sufriste, y parece que de esta no salís. Tus lágrimas en esa batalla espiritual que te mantuviste, porque te mantuviste en el área espiritual batallando, y aunque nadie vio tus lágrimas en el silencio, se juntaron en las copas del Señor. Ahí las están guardadas, en la redoma del Señor, dice otro texto bíblico, y es derramada para que haya victoria. Mire cómo será que dice la Biblia que cuando cayó estas oraciones sobre la tierra tembló. Aleluya. Si Daniel en sus oraciones está haciendo temblar el reino de los cielos. Vamos, iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo Rey, haga temblar los cielos. Ore al Señor. Métase en el grupo de intercesión. Cada mañana busque al Señor. Ore al Señor. Amén. Las batallas entonces son guardadas. Lo tercero, amada iglesia, discierne la batalla que debe pelear y no te entretengas. No se entretenga, hermano. No se entretenga, hermano. Cuando usted ve lo que dice la Biblia, dice que Daniel no solamente estaba parado en la palabra, sino que tuvo inteligencia para entender la palabra. Ten inteligencia para discernir los tiempos. ¿Está viendo a Israel usted? ¿Está viendo el mundo, el conflicto que hay? Muy poquito, ¿eh? Uno de los locos esos que tenemos que gobiernan el mundo aprieta un botón y desaparece el mundo que hoy tenemos, hermanos. Entonces, mi estimado hermano, sepa que usted y yo estamos en un tiempo donde observamos el mundo y decimos, se viene el arrebatamiento de la iglesia. Se viene el cumplimiento de la palabra. A mí la Biblia me dice en el Evangelio,
de Mateo capítulo 24, que va a haber inundaciones, que va a haber peste, que va a haber guerra, que habrá rumores de guerra, un montón de cosas nos dice la palabra que se cumple. Esto será principio de dolores. Son movidos en el mundo 380 millones de cristianos, perseguidos por todos lados. Lo que no sabe Satanás es que cuanto más persigue la iglesia, más crece. Porque la iglesia que entiende el propósito de Dios no detiene su palabra. Dice la Biblia que después de la muerte de Esteban, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, entramos al capítulo 8, dice, Saulo consistía en la muerte y la persecución de la iglesia, y persiguió la iglesia, y toda la iglesia fue esparcido. Capítulo 8, pasaje 4 de Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban predicando la palabra. Y llegó a tal la palabra que llega a Antioquía, pasaron las fronteras, y ahí en capítulo 13 del libro de Hechos aparecen los primeros misioneros. Ahí se va a divulgar el evangelio por toda la tierra. Tal punto era el movimiento espiritual de esa batalla espiritual, de ese movimiento espiritual, que dice la Biblia que la gente dice, aquí han llegado también los que trastornan al mundo entero. Era la iglesia. Pero Satanás encontró una manera de que la iglesia perdiera su visión, entretenerla. Y se entretienen con show, con salto. El otro día estaba en un lugar que tiraron el humo. Me agarró la garganta, me empecé a toser. Dios mío, en nombre de Jesús. ¿Para qué ese humo, Señor? Ojo, los jóvenes acá, pues se lo pateó todo. Echando un poco del fruto del Espíritu, ¿viste? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios eso? Pero si yo voy, o usted, yo gracias a Dios nunca asistí a esos lugares, pero si usted va a uno de esos recitales mundanos, y hoy la iglesia copia y hace todo lo que hace el mundo, está entretenida en divertir, cuando en realidad nuestra función es hacer temblar los cielos. Nuestra función es orar como Daniel y que se cumpla la palabra, que Churruca sea para Cristo, que Podestá sea para Cristo, que el mundo sea para Cristo. Y la única manera de no entretenerse. Tuvo inteligencia, incluso la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta. Esto es una persona inteligente, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con el conocimiento específico ni con las habilidades específicas, sino se trata de la habilidad cognitiva general, de lo cual forma parte la capacidad específica. Es lo que Dios nos ha dado. Piensa en Adán. Adán era perfecto en el intelecto, hasta antes de la caída. La capacidad de Adán para organizar el mundo. Tenía una inteligencia impresionante. Dice que la persona más genia que puede existir en esta tierra puede ocupar su inteligencia apenas el 15%. Y se lo llama un dotado. ¿Por qué falta todavía un 85%? Porque estamos sujetos a la carne. Pero Dios le dio a la iglesia inteligencia espiritual. Esto es lo que me ministraba el Señor en esta noche. Inteligencia espiritual. Tenga inteligencia espiritual. Discierna por dónde viene la cosa. No mire y no tome las cosas de manera personal. No se sienta al ombligo de la tierra. Todos me miran mal a mí. Sapo de otro pozo. No, mi amado. No es así. Tenga inteligencia espiritual. Sabe Satanás el potencial que tenés, sabe Satanás lo que podés realizar para Dios y te ataca en las esferas emocionales. Tenés inteligencia espiritual y discerní. ¿Y qué hago, pastor? Y lo primero, empezó a orar y soltar la palabra. La canción que vamos a cantar después, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 se rompe toda atadura, en el nombre de Jesús se cae toda fortaleza, en el nombre de Jesús se abre toda puerta, en el nombre, sobre todo nombre, que se dobla rodilla en todos lados.
Suelte la palabra cada mañana, cada día, cada instante, en la cama, en la almohada, en la calle, donde usted vaya, en el nombre de Jesús. ¿Me va a hacer caso, por favor? Yo camino en el nombre de Jesús y batallo en el nombre de Jesús. Y a veces no lo digo verbalmente, pero adentro mío ya el Espíritu sabe el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Todavía queda un poquito más, hermano. Hoy voy a romper la rutina. Dice la Biblia, mi estimado hermano, Proverbios capítulo 4, pasaje 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ti, aparta de las razones de mi boca. No la dejes. Está hablando de Dios, ¿eh? Y esta guardará, ámala y consérvala. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Proverbios, a ver los jovencitos que viven con el celular en la mano y que TikTok y que esto, que el otro, las pavadas que miran. Agarren la Biblia, que le va a ser inteligente, le va a ser sabio. Enseñé 16 años en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Había allí graduados de abogacía, de psicología, de psicopedagogía. Terminaba de enseñar y venían los docentes y me dice, ¿a qué facultad fuiste? A la del Barro. No terminé la secundaria. No, no me bromeéis. Es que soy autodidacta, le dijo. Estudio lo que ustedes estudiaron. Nada más que no tengo el papel pintado. Adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Ah, pero yo ya estoy viejo, pastor. Por eso la cabeza la tenés como la tenés. Dijera uno de mis hijos que anda por ahí, el músculo del cerebro, si no lo trabaja, se atrofia. ¿Y usted sabe que la ciencia está diciendo la importancia de escribir a mano? Tiene que escribir a mano. Hoy, para nosotros es mucho más fácil el celular, la tablet, escribimos ahí. Entonces, cuando me escuché que dijo alguien, entonces ahora estoy escribiendo de nuevo a mano. Yo solamente me entiendo, pero bueno, es problema mío. ¿Qué quiero? Que la cabeza, el músculo se atrofia si no lo ocupas. ¿Cuál es el propósito de los gobiernos? Trae ignorancia sobre los pueblos. Por eso no invierten en la educación. Y hay personas que creen que eso está bien. Ignorancia. Cuanto más ignorante, más hago lo que yo quiero. Pensar que en las provincias, los profesores, los maestros, a lomo de burro, de caballo, a veces 12 horas, para llegar a la escuelita, para enseñar a 10 o 15 alumnos. Y dice uno de los profesores la vez pasada, renuncié al propósito porque el gobierno no le da de comer a los chicos. ¿Cómo le voy a enseñar si vienen con hambre? El primer obstáculo que hoy se produce es que se llene el estómago con harina, no tenga leche, no tenga carne, no se desarrolle su materia gris. Por eso encontramos una población de jóvenes que carece de conocimiento y de inteligencia. Por eso tenemos que aparecer los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos. No se canse de ayudar a los comedores porque no es de comer solamente. No se canse de alimentar a los niños porque no es simplemente hacer una obra de caridad, sino guardar la mente de nuestros chicos para que ellos se desarrollen en la vida y que de nuestra iglesia, de nuestra población, salgan muchos Danieles. Muchos Danieles. Por años ha quedado ahí en stand-by el proyecto Daniel. El proyecto Daniel lo tenía cuando era director de escuela dominical, porque quería proyectar una cantidad de actividades para los chicos. Pero bueno,
Dios me sacó para otra área, no soy imprescindible, pero ruego que alguien tenga la visión de entender lo que es preparar nuevas generaciones. Pensando en esto, Pablo dice a la iglesia de Éfeso aprovechar bien el tiempo. Pablo habla muy claramente de esto. Le dice, no seáis como los necios, sino aprovechar bien el tiempo. Y en esto me tomo 2 minutos más. No se entretenga en pavadas. Crezca un poquito, hermano. Crezca un poquito. Yo le tengo paciencia a toda la gente. A todos. No importa lo que diga, lo que puedo hablar con un niño, como puedo hablar con un adulto, como puedo hablar con un anciano, y a cada uno lo voy a comprender en la edad que tiene. Pero no nos tenemos que entretener, hermano. La obra tiene que continuar. Hay que ser bien práctico y tomar una decisión bien de no perder el objetivo, no entretenernos en el camino. Esto es lo que le dijo Eliseo a su discípulo. Murió el hijo de la mujer tsunamita, usted se acuerda del texto bíblico, le entregó su báculo, le dijo, andá y ponelo sobre el rostro del chico, el báculo, una señal de que va a conservar su espíritu, su vida, pero en el camino no te entretengas, no saludes, no hables con nadie. Está la iglesia no se puede detener. Me acuerdo cuando por primera vez salí a hacer trabajo personal, salimos a evangelizar, el pastor Palacio siempre nos motiva a eso, así que cuando me encuentro con el pastor, yo vivía en la casa del pastor prácticamente, tomaba mate, le construía la casa, y me dice, ¿cómo te fue el evangelismo ayer? Bien, usted sabe, me agarré con un testigo de Jehová 2 horas, dice. Me miró serio el pastor, que él no tenía mucha diplomacia para hablar, perdiste tiempo. ¿Cómo que perdiste tiempo? Te entretuvo Satanás, dice. Hubieses predicado a otras personas, dice, si ese tiene una doctrina. Y llegó al punto que quería entretenerte, desgraciado. Bueno, tenía 15 años. No se entretenga. Ni en pleito. Vio que hay gente que... Yo sé que acá hoy, gracias a Dios, no vino. Al alborotador no vino. Le decía esta mañana a Liliana, no porque sea así ella, pero una charla que tenemos pastoral, mejor habitar en el desierto que con mujer resillosa. No vino hoy. No la mire. Tampoco vino gotera continua. Y los varones pónganse los pantalones de vez en cuando, ¿eh? Seguimos. ¿Qué dice Proverbio? Para evitar los conflictos. Honra es del hombre que deja la contienda, mas todo insensato se envolverá en ello. Se lo digo el proverbio, así lo graba. Proverbios 23. Honra. ¿Cuántos honrados hay en esta mañana? Aleluya. Gracias, hermano. Bendito sea Dios. Otro proverbio, el 15:1. Blanda respuesta. Una respuesta suave calma el enojo, mientras que las palabras ásperas lo provocan. Proverbio 17:14. No iniciar la pelea. Iniciar una pelea es como abrir una represa. Salomón aconseja a retirarse antes de que de la discusión se desborde, se rompa el dique. Y se armó la discusión. Huya de estas pasiones. Veníamos bien hasta acá, pastor. Estamos hablando de guerra y usted, pero es que el conflicto espiritual lo aprovecha Satanás porque conoce tu alma. Sabe de dónde venís y por eso te ataca. Pero vos tenés que cubrirte con la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesús bloquear tu vida y no entrar en ese baile. Amén. Cuarto y último punto, y ya quieren pasar los músicos. La respuesta viene solo si debes seguir confiando desde el día que lo dispusiste. Porque el ángel le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón. ¿Ha dispuesto su corazón en esta mañana? ¿Ha dispuesto su corazón? Desde el día que dispusiste tu corazón he sido enviado, dijo el ángel.
Al momento que vos hiciste eso delante de Dios, el cielo se movió porque te aferraste a la palabra. Entonces hubo gran conflicto en el cielo porque se me opuso el espíritu inmundo de Persia, se me opuso los demonios en el orden espiritual según Efesios capítulo 6. La batalla espiritual se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar. Pero como persististe, acá estoy, a los 24 días, de los 21 días que había él persistido, vino la respuesta. ¿Cómo será que hasta el Señor mandó refuerzo? Mandó refuerzo, porque dice, este es Miguel el que está hablando con él, y como la batalla se arreciaba, y a mí no me gana la batalla, pero me estaba haciendo perder tiempo en la respuesta, entonces vino el arcángel Miguel, la retaguardia, y me dijo, anda tranquilo a responderle a la iglesia de Cristo Rey mientras yo sigo peleando acá. Ay, Dios mío, en nombre de Jesús. Padre, reprendo todo espíritu de incredulidad. Es difícil, ¿no? Torta no volteada. Pero en esta mañana vio cuando está haciendo el asado, salta la sangre y hay que darlo vuelta. ¿Sangró en este día? Hermana, ¿damos vuelta? ¿Que se cocine del otro lado? Será fortalecido por sus ángeles y el Espíritu Santo. Daniel 10:19 me dijo, amado, no temas, la paz sea contigo. Amada, no temas, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mientras él me hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y aliéntese, oh Dios. Sí, Señor. Recobre fuerza tu hija, tu hijo. Recobre fuerza. Hay batalla, hay batalla, hay batalla. Sí. Lloras, te sacude los cimientos de la vida, del hogar. Te sacude todo, la economía, pero aliéntese tu corazón. Esfuérzate porque el ángel ha venido llamado Jesús, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que se echa a tu lado para fortalecerte, come, come y bebe. Oh, muy amado, le dijo el Señor a Daniel, muy amado, muy amado, muy amado. Cántele a Dios esta alabanza allí como está. Si desea ponerse de pie, hágalo en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, renueva tu iglesia. Llévate cautivo todo pensamiento, toda costumbre, toda cosmovisión de la vida. Reprendemos todo espíritu de maldición sobre las generaciones, sobre la familia, Señor. Pues yo sé que Aleluya. Declaramos que tú eres el centro de la iglesia. En el nombre de Jesús ahora, Aleluya. rompe cada vicio y adicción. Clamo libertad y esperanza. Declara Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso. Mira, está, no pecar. Aleluya. Sentir
Abrimos el altar en esta mañana. Abrimos el altar en el nombre de Jesús.